Buenas noches, dice. Buenas noches a todos. Esperemos que sigan ingresando unos compañeros más y doy por iniciar la clase y también les doy unas pautas generales del curso, por favor. Dicen buenas noches. Bueno, Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, doctor. Buenas noches. bien, en noción al tiempo, siendo las 20 horas con 32 minutos, voy por empezar esta clase. Voy a prender la cámara para que puedan conocerme también. Por eso te estoy diciendo, mañana te va a pagar 250 el día. Y, perdón, perdón, profesor, lo siento. Ya les silencié, no hay problema. Bueno, me presento, mi nombre es el licenciado Diego Carrera. Hoy con este año lectivo les voy a acompañar siendo su docente de lenguaje y comunicación. Algunas pautas esenciales, generales sobre lo que vamos a realizar en este año lectivo, al menos con mi asignatura, son las siguientes. Las clases propiamente les sirve a ustedes para un complemento, un complemento de lo que van a realizar ustedes en las actividades del aula virtual. Un refuerzo de la temática del planteamiento teórico que nosotros tenemos que ver en el transcurso del año. ¿Cómo trabajo? Por talleres. Los talleres se realizan o se les envía al aula virtual como tareas. Yo les subo al aula virtual siempre tres cosas. El material de apoyo para realizar el taller o la tarea, que es el taller subido en PDF, y la clase grabada. Es decir, como nosotros tenemos todos los días miércoles, eh, realizamos la clase, grabo la clase, explico el contenido y luego subo al aula virtual las actividades que deben de realizar. Es una sola actividad que es el taller. Para eso deberán tener el material complementario que igual les subo en PDF para que puedan revisar y lo del taller. El taller ustedes pueden descargar el archivo, imprimirlo y hacerlo ahí mismo, poniendo un encabezado, que el encabezado simplemente van a poner ¿qué?
su nombre y apellido y el curso, no más. Pueden realizar en la misma hoja impresa del taller o pueden copiar a mano las preguntas del taller y hacerlo a mano. Siempre que realicen las preguntas. Como es a mano, ¿sí? Les voy a pedir a todos que sea con una letra legible. Si ustedes no me presentan con una letra legible que yo pueda entender, no voy a poder calificarles. Necesito entender lo que han puesto en la hoja. Si yo entiendo, puedo saber en qué hemos fallado, en qué puedo mejorar o evaluar o incluso complementar la actividad. Pero si no entiendo lo que ustedes me han puesto, no puedo poner una calificación buena. ¿Sí? Ustedes parten del 10, pero se van viendo algunos errores, tal vez de puntuación, tal vez ortográfico, que son mínimos, ¿sí? Les baja mínimamente eso. Y lo que sí les va a bajar es lo que es la actividad, el contenido. Tienen que revisar y si está tal vez no han profundizado en el material de apoyo que se les mandó, pues entonces ahí sí se les bajará bastante, ¿sí? Entonces, esa es la forma de trabajo en mi caso. ¿Sí? Por favor, letra legible, realizar las actividades. Para realizar la actividad, ustedes tienen material complementario. Y aparte del material complementario que ustedes pueden leer, tendrán la clase grabada, que es la explicación de ese material. Hasta aquí, estudiantes, no he visto ninguna pregunta en el chat. Quizás alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. Lice, una pregunta. Dígame. Los deberes, o sea, escribir a mano, ¿le hacemos en un cuaderno? Lo acabé de decir. El taller pueden hacerlo en un cuaderno, anotando las preguntas a mano, o pueden imprimir el taller, porque yo les envío en PDF el taller. Pueden imprimir ese taller y hacerlo ahí mismo. Lice, o sea, en el PDF mismo podemos hacer la tarea. No pueden hacer de manera virtual. Es decir, tienen que imprimir si es que lo hacen en el mismo documento. O sea, imprimiendo le escribimos ahí mismo. Sí, imprimen y pueden escribir ahí mismo en ese taller. Ya, muchas gracias. Ya, no pueden realizar en Word. Eso sí se prohibió. Todo es a mano. ¿Sí? Por eso digo, Lice, pueden, buenas noches. Yo tengo una pregunta. dígame. Lice, yo quiero hacerle una pregunta. Verá, yo trabajo, yo tengo horarios rotativos. Yo no puedo prender la cámara, pero sí voy a tener los audífonos y no voy a poder, por ejemplo, participar en la No hay clase. problema. Eso no habría problema, pero sí voy a escuchar la clase con los audífonos. No hay problema en ese sentido. Es de manera virtual. Ustedes tienen el trabajo complementario aquí, es que ustedes realicen las actividades y vean el video. ¿Sí? Por eso yo les Ya, muchas cuelgo, gracias. yo pongo en la plataforma el video de la clase. El video de la clase es complementario para que ustedes realicen su tarea. Yo explico el contenido aquí. ¿Sí? Eso les sirve esta clase. En la clase generalmente no voy a interactuar mucho, excepto que sea necesario. La mayor parte es explicación teórica que ustedes deben de entender y luego reforzar. Hay un foro en todo el curso, que ese es general, no de la unidad, sino un foro que es de todo el curso, que ese al final ustedes deberán contestar si es que tienen algunas dudas o sugerencias o preguntas sobre lo que hay que hacer. Ahí yo respondo sus dudas sobre alguna actividad que hagamos. Luego de ese foro, ¿sí? Que ese es al final, ¿sí? Ese es al final de, por ejemplo, de las tareas o de cada semana. Pueden ustedes ir poniendo sus dudas, sus comentarios, sus preguntas ahí. Hay el foro de la unidad. Empezamos la unidad. Ustedes saben, pueden abrir el aula virtual y está ya organizado. El foro de la unidad ustedes deben de presentarse. Ese ya tiene calificación. Luego de ese foro de presentación, vienen ya las actividades. ¿Qué son las actividades?
Yo les subo en PDF el material de apoyo y les subo en PDF la tarea que deben de realizar. La tarea, ustedes pueden imprimirla y hacerla a mano o copiar las preguntas que están en ese PDF aparte a mano. Y luego suben en PDF o en formato de una imagen al aula virtual para yo ver. Tiene que estar esa tarea con su nombre, apellido y el curso, ¿sí? Completado a mano con una letra legible y yo califico esa actividad. Son 4 actividades por unidad, son 4 talleres que deben desarrollar. No son difíciles, son sencillos. Si atienden a la clase, si ven el video y complementan lo que yo les digo con los del taller, todo va a salir bien. Hasta aquí, ¿otra pregunta? Lice, una pregunta. Dígame. ¿Las tareas, los tareas podemos mandar videos o solo las fotos en PDF? Yo no mando a hacer videos. Entonces, solo fotos mandamos en PDF. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Usted hace la actividad, hace el taller, lo realiza a mano, toma la fotografía, lo convierte en PDF, lo sube al aula virtual. O la misma fotografía la sube al aula virtual, siempre que sea legible, por favor. Eso sí quiero ser enfático. ¿Otra pregunta tal vez? Hoy podemos empezar con la clase normalmente. No, ya no. Bien. Entonces, voy a compartir un material que he preparado para esta clase. Por favor, me gustaría que me dijeran si es que están viendo si es que está visualizando la pantalla. Sí, sí, licenciado. Sí se ve. Sí, se está compartiendo, Luis. Bien. El tema del día de hoy es el libro electrónico. ¿Sí? Ya les di las pautas generales del curso, ahora vamos a entrar directamente a lo que nos corresponde como actividad. ¿Qué es el libro electrónico? ¿Sí? Nosotros conocemos que existen diferentes plataformas, diferentes formas de presentarse un texto escrito, y uno de ellos en la modernidad ha tenido una mayor trascendencia, que es el libro electrónico. El libro electrónico pues aparece en 1971, inventado por Michael Hart, fundador del proyecto Gutenberg en la Universidad de Illinois, cuando digitalizó una copia de la Declaración de la Independencia, a lo que dio vida a la apasionante aventura del libro electrónico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el libro electrónico? Me dirán. Es un archivo, un documento digital. Eso es básicamente un libro electrónico. Obviamente, por su extensión, puede ser considerado como un libro. Usted me dirá, una hoja, 2 hojas, 5 hojas, ya sería considerado como un libro. Depende qué tipo de libro sea. ¿Sí? Si, por ejemplo, tenemos un libro de literatura infantil, en literatura, a veces son textos muy cortos, tiene a veces 20 páginas, 10 páginas, o microcuentos como tal, ¿sí? Entran en formato como libro. Pero otros documentos formales, como un ensayo, como una misma tarea que ustedes la digitalizan, no entra como en el significado como tal del libro, ¿sí? ¿Cómo se ha sido representado un texto escrito a lo largo del tiempo? De diferentes formas y en diferentes formatos, digámoslo así. En un principio teníamos la tableta de arcilla, también la piedra, en la que los antiguos pobladores, ¿sí?, dotaban a estos implementos de sus historias cotidianas. Es decir, plasmaban su vida cotidiana, sus historias, a veces
Bueno, también tenemos que hacer un pequeño recorrido sobre la escritura, pero bueno, siempre denotaban la cotidianidad. Luego ya veíamos los rollos de papiro, muy frecuentes en la cultura egipcia, por ejemplo, que usaba un tipo de escritura jeroglífica, mayormente. Y luego tenemos también los códex o los códigos. Pasamos por los libros que actualmente nosotros usamos, ¿sí? Papel. Y por último, ya en la era digital, en un momento digital como tal, en la cual hacemos uso de la tecnología, hacemos uso del internet, de las páginas web, estamos conectados por medio de un computador, ¿sí? Entonces, nace ya el libro electrónico como una necesidad a esta nueva era, a esta nueva sociedad tecnológica. En ese sentido, conceptualicemos entonces qué es un libro electrónico. Un libro electrónico es considerado como cualquier forma de fichero, como un documento digital, ¿sí? En formato digital, que puede descargarse en dispositivos electrónicos. ¿Cuáles son estos dispositivos electrónicos? Hay diversos dispositivos electrónicos. Computador, el celular, un iPhone, un iPad, entre otros. ¿Sí? Todos estos son dispositivos digitales que nosotros podemos visualizar este formato digital, este archivo digital que es el libro. ¿Sí? Como vuelvo y repito, se trata de un archivo digital, ¿sí? Que se puede divisar en un dispositivo electrónico, ¿sí? En el cual debe de contener un software adecuado para la lectura de ese documento. El software, ustedes saben ya que es algo impalpable, que forma parte del lenguaje ya de las personas encargadas de los sistemas electrónicos. Es un archivo formato digital que tenga una extensión mínima y aceptada para ser considerada como un libro. Les había dicho ya el anterior ejemplo, ¿no? Con la extensión para considerarse un libro, por lo menos 100 páginas, ya en formato formal, por lo menos, ¿sí? Estos formatos de libro digital pueden ser los siguientes, ¿no? Tenemos llamados EPUB, los MOBI, que son formatos que tal vez ustedes no están acostumbrados o no han usado, y el que ustedes comúnmente han hecho o han trabajado o siempre han estado en constante interacción, que son los PDF. Un libro electrónico, pues, no es otra cosa que la versión digital del libro en papel. Si yo tengo un libro con 100 hojas y yo escaneo ese libro, voy a tener un archivo digital de ese libro. Entonces, tengo un libro digital escaneado. Esa sería la versión digital del libro en papel. ¿Por qué llama a considerarse un libro electrónico? Porque está en un formato específico y puede visualizarse por medio de un dispositivo digital. Ya habíamos dicho que hay diferentes dispositivos, computadores, celulares, iPad, etc. Debemos de conocer, ¿sí?, que los libros digitales, el término, ¿sí?, el término que se usa para tener el contacto entre el dispositivo que actúa como soporte de lectura, se denomina el e-reader. Luego tenemos que el término libro electrónico es un poco ambiguo, ¿sí?, por las peculiaridades de que no siempre va a ser que es parte del libro físico, va a ser escaneado y va a ser ahora libro digital. Comúnmente no lo es así, sino más bien
que es por la extensión o por el formato, por el archivo que es digital y por la extensión que consideramos a esos documentos, ¿sí? Que forman parte de la nomenclatura del libro digital. También es conocido el libro electrónico como ciberlibro o comúnmente entre los jóvenes de hoy por hoy, ¿sí? Lo conocen como los llamados ebook, que están en plataformas digitales, que son escritos por diferentes personas y están de manera gratuita. Y todos pueden visualizar estos tipos de libros. Generalmente son libros de novela, ¿sí? También existen los ecolibros, los e-libros, entre otras formas de presentación de los libros digitales. El dispositivo usado comúnmente para leer esta clase de libros, o más que libros, archivos digitales, es el e-reader que habíamos hecho anteriormente, ¿no? Que es el soporte de lectura o lector de libros electrónicos. Es el que comúnmente es usado o el mayormente. La calidad de lectura es como el papel gracias a la tecnología de tinta electrónica. Tal cual como nosotros podemos ver hoy en día en los libros impresos, lo podemos ver de manera digital. Recordamos que para imprimir actualmente un libro, pues se pasa por un proceso digital. Primero lo realizamos en un archivo, digámoslo en Word, y luego pues ya lo complementamos y luego lo convertimos en un archivo PDF y luego mandamos a imprimir como un libro. Entonces, hoy por hoy, el proceso en la actualidad ha cambiado. Antes podríamos decir los libros que era a partir de la imprenta, que era un proceso un poco más complejo, ¿sí? Más allá del recurso digital. Y luego tenían que escanearse ese libro que estaba en físico para poder acceder a las plataformas digitales, porque eso de las plataformas digitales es en la modernidad. Hoy por hoy en la modernidad accedemos a plataformas digitales para hacer en cambio ese libro y luego transformarlo en un libro físico. Esto hace o beneficia en que cualquier tipo de libro digital como tal puede encontrarse en Internet, que es la plataforma en la cual todos estamos en constante interacción y podemos encontrar una infinidad de situaciones. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tenemos en la modernidad de poder encontrar diverso material bibliográfico al alcance de solo un clic. No es como antes que deberíamos de ir a una biblioteca, deberíamos de tener el libro físico comprado o teníamos que pedir a alguien prestado un libro como tal, sino que hoy ese mismo libro puede universalizarse, ¿sí? Por medio de Internet. Yo escaneo mi libro. Claro que para escanear un libro habría que tener también un derecho de autor, ¿sí? Si no, caeríamos en un plagio. Y podemos digitalizar ese libro, subimos a la red, compartimos con diversos autores, con diversos lectores, perdón, y así se expande ese conocimiento. La expansión del conocimiento hace que los libros también tengan un mayor realce como tal. El libro electrónico es una versión electrónica digital de un libro en físico, texto publicado en un World Wide Web, en la página web, www, ¿sí? Eso significa las siglas www, ¿sí? Por si no se notaban, World Wide Web, que es un formato electrónico que está colgado en la red de Internet. Algunas características de los libros electrónicos es que son fáciles para la lectura, aunque ha sido este punto un poco criticado, porque comúnmente las personas que están en una constante interacción tras una pantalla electrónica tienden a tener problemas visuales, ¿sí? Entonces muchos dicen, no, no facilita la lectura. Incluso yo prefiero, los grandes lectores prefieren tener a la mano un libro
un libro físico, ¿sí? Para poder mover las hojas, es mucho más sencillo cambiar de hoja. Otros dicen, no, es más sencillo poner la página, el número de página en el PDF y ya me aparece una palabra clave en el PDF y ya me aparece el contenido que estoy buscando y así no hay ningún inconveniente. Por favor, en el chat no poner su nombre y que estén presentes, por favor. Gracias. Bien, como les estoy diciendo, una de las características es que facilita la lectura siempre y cuando cuente con las herramientas necesarias. Ya les dije la crítica que hay tras la lectura de textos en los dispositivos electrónicos, ¿sí? Pero la mayor parte facilita la lectura porque es comúnmente, actualmente, llevamos un dispositivo electrónico a todo lado, sea incluso nuestro dispositivo móvil, o sea, una, una portátil o incluso no sé, una tablet, ¿sí? Entonces, facilita muchísimo la lectura porque podemos sacarla en cualquier momento y esté en un dispositivo muy fino donde podemos llevar a cualquier lado, en cualquier momento. Por favor, no es necesario poner que están presentes en el chat. La estructura, el tamaño, el diseño de los libros digitales, ¿sí? Esto siempre va a cambiar, depende de la visualización o a quién va a ser referido. El tiempo de descarga dependerá de cuánto pese el archivo, ¿sí? Y su uso, pues realmente son prácticos. Como lo vuelvo y repito, un libro lo podemos, infinidad de libros lo podemos mantener en la web, ¿sí? Podemos incluso crear un Drive, por ejemplo, subir, yo qué sé, 100 archivos PDFs, que serán 100 libros, y cuando vaya de aquí a un país, pues puedo leer cualquiera de esos 100 libros que tengo descargados, que tengo en mi web. Entonces, es muy práctico los libros digitales, muy práctico los archivos digitales, porque puedo verlos, visualizarlos en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar, y los puedo llevar a todo lado, sin necesidad de tenerlo físico. Para proteger también los derechos de autor y edición, los libros electrónicos no pueden imprimirse ni copiarse, excepto expreso permiso del autor o editor. Ya los libros que son específicamente para formato digital tienen esta característica, que no pueden imprimirse. Y si se imprimen, saldrá copia o algo referido, ¿sí? Se debe de contar con el permiso del autor, con el permiso del editor para que ese libro se difunda a todo el mundo. Y dicen, no, yo quiero presentar mi libro, que todo el mundo lo pueda ver, que esté público, no privado, que todos puedan acceder a ese libro como tal. Entonces, no, perfecto. Háganlo digital, que se expanda, que se universalice ese libro. Es normal. ¿Sí? Es normal, es claro hacerlo. Cuando nosotros podemos ver aquello, ¿sí? Vemos eso como una ventaja de los libros electrónicos. Los dispositivos para visualizar o leer los libros electrónicos, ya los habíamos dicho anteriormente. Una computadora personal, que es una máquina para ser usada de una sola persona, sistemas operativos. Generalmente las computadoras personales son mucho más eficientes. ¿Por qué? Porque ya tienen integrados sistemas operativos o aplicaciones que nos permiten visualizar de una manera, de una mejor manera nuestro libro, nuestro documento digital en PDF. Incluso nos permite anotar en este libro, en este archivo. Nos permite hacer comentarios, etcétera, y tenerlo ahí guardado. Igual en el PDA, que es un ordenador de bolsillo, un organizador que es comúnmente como una libreta o agenda electrónica, ¿sí? Más allá que no, para que no se haya llevado una computadora, una portátil, se lleva aquello. Generalmente son usadas en un ámbito formal, aquellas personas que tienen varias actividades que realizar y así se organizan también su tiempo. Los formatos de archivo, ¿sí? Cuando decimos formato de archivos, vamos a referirnos esencialmente a los distintos tipos de información que permiten agrupar los diferentes archivos digitales. El comúnmente
el que nos ha referido es el HTML, que son las siglas del lenguaje del hipertexto. ¿Sí? El lenguaje marcado de hipertexto. ¿Qué es el lenguaje marcado de hipertexto? Es un formato propio de la World Wide Web, que es el www, ¿sí? Un formato propio de este formato, ¿sí? En la cual nos permite ¿qué? Tener diferentes textos a partir de un clic, los llamados hipertextos. El otro formato es el PDF, que comúnmente usamos, portable documento formato de documento portátil. Eso es lo que significan las siglas PDF, ¿sí? Formato de documento portátil. Un formato de almacenamiento de documentos digitales independientes de plataformas de software y hardware. Independiente de lo que no se puede ver, los archivos propiamente ya digitales y el dispositivo como tal. Puede verse de cualquier dispositivo. Todos los dispositivos actualmente cuentan para un visualizador PDF. Este está compuesto de una imagen vectorial, mapas BIPs y textos, ¿no? Que son ya otros tipos de información. Generalmente, los documentos PDF parten de un documento en formato Microsoft Word, que es el comúnmente más usado. ¿Cuáles son las ventajas del texto electrónico? En el ebook, que es el actualmente más usado, incluso por dispositivos de celulares que lo podemos ver, y es una plataforma ampliamente usada por jóvenes, es que promueve la lectura, es mejor leer, es esencial la lectura en una sociedad. Causa un menor impacto ambiental, puesto que no requerimos de hojas, ¿sí? Todo está digital, como lo decía, puedo tener 100 libros descargados o puestos en mi Drive y no pasa nada. Se editan con gran rapidez, pueden actualizarse, acomodarse. Acabo de silenciar a una persona, por favor, mantengan los micrófonos apagados. Se editan con gran rapidez, como vuelvo y repito, algunos dispositivos como la computadora, portátiles, celulares, incluso tienen ya las aplicaciones para editar este tipo de archivos, poder anotar, hacer apuntes, etc. Entonces es muy efectivo y facilita los procesos de investigación. Las personas que realizan investigación es muy eficiente, ¿sí? Porque tienen a su alcance mucho material bibliográfico, ¿sí? Pueden encontrar diversas fuentes, diversos autores, diversa información y eso ayuda muchísimo para el proceso de investigación. Las desventajas es que no existe una oferta digital amplia para los libros impresos en esencial. Hay libros impresos que son muy buenos, que deberían de estar en formato digital. ¿Para qué? Para ampliar nuestra visión bibliográfica, para ampliar nuestros conocimientos. No existen soluciones en la piratería digital. ¿Sí? ¿Cuál es la piratería digital? Que un autor escribe un libro y bueno, lo lanza de manera digital por Amazon. Y a veces la persona que lo tiene, pues lo digitaliza y lo sube de manera gratuita. Y eso es una pérdida para el autor y para la editorial que hizo ese libro en manera digital, ¿sí? Como digo, que se difunde de manera gratuita por todo el mundo, eso dependerá de la editora y también de el autor. Pero hay situaciones en las que se dará de pagar por este libro, así como cualquier tipo de libro. Otra desventaja es que la dificultad en algunos sectores y países para acceder a la tecnología es baja, es escasa. Hay brechas digitales todavía que aún los países no pueden solventar. Entonces no podemos realizar todo de manera digital porque no todos tendrían ese acceso. El valor de reventa de un libro digital es casi nulo, como lo repito, a veces ya que se tenga un libro digital, pues ya lo comienzan a difundir de manera gratuita sin dar la parte económica al autor y a la editorial. Y dificultad para salvaguardar los derechos de autor, lo que decía anteriormente, ¿no? No se le puede solventar económicamente cuando se suben esos archivos. Entonces, para conceptualizar todo esto, los libros electrónicos, también denominados ebook, ¿sí? Son el descubrimiento de un mundo totalmente nuevo.
tan nuevo como el uso del hipertexto. El hipertexto es, por ejemplo, si vamos a Wikipedia, buscamos Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, otro tema, por ejemplo, digamos literatura universal, nos va a salir un autor y ese autor está marcado con azul y subrayado. Vamos a marcar ahí con un clic, nos va a abrir otra página web, otro texto, podemos interactuar con ese texto, ese es el hipertexto, ¿sí? Podemos interactuar con diversos textos en un mismo texto. Y luego vemos otro enlace, está marcado en azul, damos clic y nos manda a otra ventana, nos informamos de otro contenido y así sucesivamente, ¿sí? A través de eso hemos aprendido que existe un tipo de literatura complementaria, entendiendo la literatura como texto, como tal, en la que el lector, nosotros los lectores, podemos llegar a ser un autor. Eso en el caso de los ebook, porque todos pueden acceder a escribir, a publicar incluso. Por eso los chicos, los jóvenes, usan este recurso. ¿Por qué? Porque ellos ya pueden escribir sus historias, se pueden imaginar historias y escriben y pueden publicar y a otros lectores en ese mismo espacio pues pueden leerlos, pueden interactuar. No lo que pasaba con los libros en manera digital, tenías que pagar una editorial para hacerlo. Hoy por hoy hay plataformas digitales gratuitas en las que puedes publicar gratuitamente algo que tú quieras y leer también gratuitamente diversos autores. Claro que como no pasan por un proceso editorial, la calidad de los mismos es baja. Faltas ortográficas, faltas de coherencia, muchas circunstancias, entre otras cosas. Todo esto a través de los medios electrónicos y que podemos encontrar una infinidad de libros para una mayor comodidad del autor, el editor y el lector, que habíamos visto las ventajas y desventajas, que accede universalmente a todos. Para el lector es grandioso, incluso para que puede convertirse en autor propiamente. Del autor y editor es una desventaja que a veces no tiene ganancias económicas o los derechos de autor no se reconocen y su difusión es mucho mayor, así que es mucho mejor para la difusión del conocimiento. Eso ha sido todo sobre los llamados libros electrónicos estudiantes. Suerte en sus tareas, den su mayor esfuerzo. Recuerden que esta explicación de la clase la podrán obtener igual en el material de apoyo para realizar su tarea, ¿sí? Ustedes revisen tanto el material de apoyo como en la clase grabada que ya les subiré en unos momentos y podrán realizar su taller. El taller es muy sencillo, muy simple, pueden desarrollarlo incluso hoy mismo y subirlo hoy mismo o si lo quieren mañana, pero háganlo en la brevedad del caso. Simplemente tienen que leer, ¿sí? Y completar el taller, no más. No es difícil, pondrán su nombre al principio de la hoja si la imprimen, si la hacen a mano igual, pondrán su nombre, su apellido, el curso y por favor con una letra legible. ¿Alguna pregunta antes de despedirnos, queridos estudiantes? Ninguna, licenciado. Perfecto. Espero que haya sido claro el contenido. Ha sido una Lice, explicación. disculpe una pregunta. ¿Hasta cuándo puedo enviar la tarea? Voy a dejar abierta durante toda esta semana para que no se les haga bastantes tareas. Muchas gracias, licenciado. Sí, todas las tareas no van a tener, mínimo van a tener apertura de 8 días, mínimo. Lisbeth, Sí, Lice, disculpe. Es que usted dice que, o sea, ya la tarea está subida en estos momentos o aún no. la tarea ya está subida ahora en el aula virtual. Lo que voy a subir ahora es esta clase grabada. Y con eso ya complementan para hacer su taller. ¿Alguna otra pregunta? Que nos queda un minuto. Digo, Lice, a mí no me aparece la tarea en realidad. Búsquenla en el aula virtual de lengua y literatura de segundo de bachillerato. Si no le aparece en la página principal de su teléfono, si está en teléfono, pues le va a aparecer en el curso general. Tiene que poner en cursos y buscar el curso de lengua y literatura. Bien, estudiantes, muchas gracias. Una linda noche. Suerte en las tareas. Gracias, licenciado. Una buena noche. Hasta la próxima semana. Gracias, Lice. Gracias, Licen. Gracias.